¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos expectantes de esta entrevista en Ministerios de Fe. Hoy tenemos al apóstol Juan Manuel Fochesato. No te vayas, quédate porque va a ser una entrevista impactante. Amén. Hola, 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 gente linda. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Ministerios de Fe. Hoy estamos contentos, como siempre, ¿no? Pero estamos contentos porque podemos estar con el apóstol Juan Manuel Fochesato en una entrevista exclusiva con él y con el pastor y capellán Brian. Hoy vamos a estar hablando de cosas lindas, poderosas, cómo Dios usa a este varón de Dios. Es un hombre tremendo que está hoy con nosotros, así que vamos a conocerlo en breve. Amén. Primero voy a presentar al pastor y capellán Brian Oroño desde Argentina. Bendiciones, pastor, ¿cómo está usted? Bendiciones, es un honor poder estar con ustedes y contento y agradecido al Señor por esta nueva entrevista que es, la verdad, con muchas expectativas, ¿no? El apóstol Fochesato tiene más de 40 libros escritos, tiene una trayectoria ministerial y bueno, nos va a estar comentando sobre su testimonio, sus vivencias, su familia, el ministerio, la iglesia. Así que va a ser una entrevista tremenda. Él es de Entre Ríos, ¿verdad? Chajarí. Entre Ríos, se llama Chajarí. Chajarí. Juan Manuel Fochesato, sea bienvenido aquí con nosotros a esta sala. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para ustedes allí, toda la gente preciosa que sigue este canal. Bendiciones, gustoso de poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, pastor. Tremendo, me siento como emocionado, ¿no? Un hombre tan brillante, tantas cosas, ¿no? Vamos a leer un poquito de tu trabajo, ¿amén? Y vos nos vas a ir contando un poquito. Sos doctor en teología, psicólogo social, tenés 40 libros escritos, sos capellán castrense. Además de tener una ONG y das así, digamos, tenés 4.248 artículos publicados en, me parece, una revista, un diario, y también sos el presidente de la ONG, Organización Internacional Abriendo Caminos a las Naciones, del Consejo Pastoral de la Ciudad. Y entonces, contame, vamos a hablar un poquito de todo esto que es grande, maravilloso, ¿no? Y cómo te manejás con tantas cosas que haces, porque la verdad que es mucha cosa, escribir libros, manejar una ONG, tenés un equipo grande. Contame un poquito, ¿cómo es tu ministerio? Bueno, realmente es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos todo? Si no fuese Dios que está ahí en el medio, sería imposible. La verdad, nosotros tenemos un ministerio de alcance internacional muy grande, pero en sí el trabajo es muy... del trabajo de todas estas áreas que atendemos, es muy chico el equipo. O sea, si el alcance ha sido a más de 32 países donde hemos llegado con nuestros libros, con nuestros materiales, con nuestra impartición, nuestra influencia, y después de 32 países dejamos de contar, pero hasta ahí seguimos el rastro, y los materiales que se usan en universidades, se usan en ministerios, los libros que escribimos. Entonces, si el alcance ha sido muy grande, muy amplio, extensivo, que le perdimos el rastro, pero el trabajo, el equipo que tenemos tenemos varias áreas de equipo. El equipo, yo le llamo el equipo íntimo, con el que trabajamos cuerpo a cuerpo. Después tengo el equipo que es el equipo base, que es toda la gente de confianza. Después tengo lo que es el equipo general,
y el equipo global. O sea, que son distintas áreas, distintos equipos con los que trabajamos en las distintas áreas. Y obviamente que sería imposible sin un equipo de confianza que se fue construyendo a lo largo de más de 20 años. Sin un equipo sería imposible poder asistir a la gente, atender. Una cosa es el Consejo Pastoral de la ciudad con sus más de 30 pastores. Después, por otro lado, la ONG, que también tiene varias áreas y está en varios lugares. Entonces, Dios nos ha dado y nos ha regalado gente preciosa en lo que es Abriendo Caminos a las Naciones, que es la institución a la que presido, y Dios nos ha dado esa gente con la que uno puede contar, con la que uno puede avanzar. Proponemos y la gente marcha con la visión, y eso nos ha dado ese descanso, ese refrigerio, por un lado, actividad y refrigerio al mismo tiempo. Si no, sería imposible todo el trabajo que hacemos, porque realmente escribo en varios diarios también seculares, por eso los 4.000 artículos son de diarios seculares en los que publico, y tengo columnas. Aparte también estoy en radio, y bueno, todo eso, y lo que conlleva la iglesia, ¿no? El ministerio, que también necesita esa presencia, esa constancia, pero siendo que Dios está en el asunto, todo se vuelve más llevadero, se vuelve más fácil, se vuelve constructivo y con frutos que permanecen. Amén. Y mira, háblame un poquito de los artículos que vos escribís. Vamos a decir, ¿son revistas o diarios de la zona? ¿O son dentro de la iglesia? ¿Es secular? ¿Cómo se maneja? No, son diarios seculares. Durante mucho tiempo escribí en 12 periódicos que son seculares, y lo que escribí, porque en mis escritos yo tengo 3 públicos distintos. Mis libros están dirigidos a 3 públicos distintos. Entonces yo escribo primeramente para nuestra institución, que hay libros que son específicamente para nuestra institución. No lo vas a conseguir en ningún otro lado más que en nuestra institución, y si sos parte de nuestra institución. Ahí tengo un grupo de libros. Otro grupo de libros está dirigido a la iglesia, a todo lo que es el liderazgo, los ministros, los creyentes. Y después tengo otro grupo de libros y escritos que están dirigidos al mundo secular o al mundo en general, que tiene un lenguaje para que lo pueda entender cualquier persona, sea creyente o no. Entonces son 3 grupos distintos a los que yo me dirijo. Y los 4.000 artículos son escritos en columnas que son en diarios seculares, que son para justamente ese público que está afuera, que no conoce nada quizás de Dios y que está acostumbrado a leer el diario o un libro en cualquier librería. Entonces esos 4.000 representan y pertenecen a ese sector, que obviamente que los creyentes también lo leen. De ahí saqué, de esos artículos, publiqué un libro que se llama Serenidad Intemporal, que son 360 de esos disparadores y pensamientos, y entonces también se comercializan afuera y adentro de la iglesia. Perfecto. Y decime una cosa, por ejemplo, cuando vos escribís, ¿cómo te inspirás para escribir? Porque son 40 libros, yo escribí 8, y después, no sé, te necesitas una inspiración para escribir. ¿Cómo es que te inspirás? Contame. Y mira, qué interesante la pregunta. Yo creo que uno se predispone a escribir, pero yo entiendo claramente que es el Espíritu de Dios el que lo guía a uno y que trae lo que uno tiene que plasmar en los escritos. Uno se predispone, pone la posibilidad de decir, bueno, estoy en tiempo, estoy en el ambiente, me gusta apartarme,
me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el sonido del río, no del mar, pero sí del río. Me gusta escuchar las aves. De hecho, he llegado a tener en una oportunidad muchas aves, más de 70 palomas, patos, gansos. He llegado a tener de todo en mi casa. Y me encanta lo que es la naturaleza y me encanta apartarme para escribir. Y me ha pasado, ¿y por qué digo esto? De que uno se predispone, pero Dios es el que dispone o determina, ¿no? Sí. Porque me ha pasado de estar con todo, me pongo una melodía, me encanta escuchar música instrumental, suave, ambientes, y me he puesto con mi papel, con mi virome para escribir, y no me ha surgido nada. He tenido que escribir columnas para el diario y no me surgía, y al otro día volvía y no me surgía nada como para darle algo específico al diario. Y quizás en otra oportunidad, capaz a los 3 días, en 10 minutos, 15 minutos, escribía 3 columnas para las 3 semanas siguientes. Entonces, entiendo que uno se predispone y ahí es donde Dios, en su gracia, en su misericordia, baja las palabras, baja las ideas. Algunos de mis libros surgieron de conferencias. Por ejemplo, hay un libro que escribí que se llama Cuando el cielo dice que sí, una ruta hacia tus sueños. Ese fue uno de los libros que ha impactado muchísimo, con 11 ediciones, agotado, en este momento agotado también. Y ese ha sido un libro que, por ejemplo, yo di una conferencia de más o menos 1 hora y la repetí esa conferencia en varios lugares, y en esa época, cuando yo di esta conferencia, se usaban mucho los CDs. Y entonces yo, cuando vi que la gente quería la conferencia, empecé a hacer CD. Y hacía de 30, 40, 100 CDs de esa misma conferencia y viajaba haciendo las giras. Y ese CD se vendía, pero impresionante como la gente lo adquiría. Y la gente quería ese CD y esa conferencia. Entonces, un día siento de parte de Dios, ¿por qué no hacerlo libro? Porque la tecnología va cambiando, lo digital va cambiando, y lo que permanece en el tiempo es el papel, porque lo demás, un día se te corta la luz y a veces no sabes si lo tenés, no lo tenés, si lo vas a poder revisar o no. Entonces, para mí el papel es como dejar documentado todo lo que voy pensando y todo lo que voy haciendo. Entonces dije, ¿por qué no plasmar, ya que esto fue de tanto impacto, no hacerlo libro? Y de ahí surge este libro, Cuando el cielo dice que sí. Pero fíjate qué detalle, Marcelo. Cuando sale el libro, empieza a venderse el libro, Cuando el cielo dice que sí, va vendiéndose, y al tiempo, que no era la idea de esa conferencia, ni nunca fue la idea de esa conferencia, pero al tiempo empiezo a recibir gente que me empieza a escribir diciéndome, mi hija se sanó de bulimia leyendo su libro. Otro me escribe, se sanó de anorexia un hijo. Otro me escribe, salió de la depresión. Otro, hacía una semana que mi hija no comía, leyendo su libro se despertó y le despertó el apetito, no sé qué pasó, y con un libro que nunca fue con ese objetivo. Y sin embargo se transformó dentro de mis 40 libros en un libro de sanidad. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Sí, me querías preguntar algo? No, estoy diciendo que es tremendo, gloria a Dios, que escribiste el libro enfocado en una cosa y Dios lo usó para liberar a la gente. Tremendo. Claro, fue una conferencia espectacular, una palabra tremenda que Dios me había entregado, pero nunca fue el fin de decir, creo que en la conferencia capaz que ni oré por sanidad, o sea, no fue nunca la idea de la sanidad y el milagro, pero es un libro que la gente, me ha escrito gente que se sanó de cáncer, yo me quedo sorprendido, entiendo que ese libro tiene algunas verdades que quizás
le generan libertad a la gente. Le generan lo que va aprendiendo la gente en ese libro, que no es muy largo, que también eso creo que también le llega a la gente porque es de fácil lectura, no es un libro muy largo, tendrá 100 y pico de páginas. Entonces, creo que las verdades que están ahí, yo por ejemplo, una de las cosas que escribo en ese libro, que Dios no tiene la última palabra, y eso genera un impacto porque la gente tiene la idea de que Dios tiene la última palabra. Yo le explico en el libro que si fuese que Dios tiene la última palabra, estaríamos todos salvos en solo abrir y cerrar de ojos. O sea, Dios no tiene la última palabra. La última palabra la tengo yo, la última palabra la tenés vos, la última palabra la tiene el hermano. Que ahí nosotros decidimos si Dios la tiene la última palabra. Cuando yo digo, Señor, en tus manos estoy, ahí le acabo de pasar la última palabra al Señor. Mientras tanto, yo no decida poner mi voluntad en la voluntad de Dios, Dios no tiene la última palabra, la tengo yo. Entonces, esas verdades son las que por ahí de pronto le generan, calculo yo, ¿no?, un impacto a la gente y Dios comienza a obrar. Como también a veces la gente dice, bueno, uno propone y Dios dispone. Y la Biblia te marca lo diferente, porque te marca acerca de que Dios es el que te propone desde que naciste un proyecto, un plan, un diseño, un propósito, y vos disponés si lo vas a hacer o no. Vuelvo a que la palabra la tenemos nosotros, a la disposición la tenemos nosotros. Nosotros decimos, por eso Dios dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. O sea que el quiero siempre lo tiene el ser humano, no Dios. Y estas verdades en la salud mental, en la salud física, creo que generan un impacto porque la hacen responsable a la persona de su estado y no a Dios. Como siempre pasa que es muy fácil decir porque Dios quiso estoy acá. Como dicen algunos, y bueno, Dios quiso que se muera. ¿Quién dijo eso? Si la Biblia dice que algunos murieron antes de tiempo. ¿Por qué damos por hecho de que, bueno, Dios quiso que se muera el hermano, estará con Dios? Y capaz que no, porque Dios no quería que se vaya antes. Entonces hay algunos que mueren antes de tiempo por su forma de vida, por sus decisiones que tomaron. Entonces, tenemos varias muletillas de fe en el Evangelio, que no sé quién las largó y quién las soltó, pero las hicimos, nos apropiamos de esas como si fuesen cosas reales, y en realidad nada más justifican nuestra irresponsabilidad, nuestra inoperancia, nuestras debilidades, nuestras indecisiones, nuestra dualidad. O sea, justifican, pero en realidad Dios no está ahí en el asunto, sino que Dios está mucho más allá de eso. Por eso el libro, creo yo, que una de las cosas que genera es la responsabilidad, la autoexaminación, como dice Efesios, que debemos examinarnos a nosotros mismos, que miremos cómo andamos. Entonces es una mirada que tenemos que hacernos, y creo que el libro lleva al lector a eso, a decir, bueno, esta es tu realidad, tenés esta situación, pero ¿cómo te condujiste? Tenés esta realidad, pero ¿cómo la viviste? Entonces, y ese cambio de posición, de mentalidad, esa confrontación de decir, wow, alguien que no está hablando, porque yo me he dado cuenta, Marcelo, que mi gente, a veces yo he llevado discípulos, hijos ministeriales a dar conferencias conmigo, y yo me he dado cuenta cómo ellos toman diferente el mismo mensaje que ministré el domingo cuando están en otro lugar. Y me di cuenta que ellos, por ejemplo, tienen las defensas, o sea, porque cuando estamos en la iglesia, nuestra congregación, ministrando, el mensaje es para ellos. Pero cuando yo los llevo a otro lugar, el mensaje es para los otros. Yo vine solo de visita y me trajo mi apóstol. Y entonces, de alguna manera, es como que baja la guardia y reciben más que capaz cuando el día anterior, cuando yo se los ministré a ellos. No siempre pasa, pero algunas veces he visto que pasa esto. Y con el libro pasa lo mismo. El lector, el que escribió, ni sabe que yo estoy leyéndolo. Y es más, nadie sabe en mi casa, si yo esté en la cocina y esté mi mamá y mi papá girando en la cocina, nadie sabe que en este momento Dios me está soplando en la cara a través de lo que estoy leyendo.
Entonces es algo muy personal, es algo que Dios utiliza el libro para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración, a través de la confrontación y a través de explicarle a la gente y traerle luz de que cada uno somos responsables de lo que hacemos. Claro, porque la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Hay personas Totalmente. que leen la Biblia y no la entienden y a través de tus libros la asimilan y la ponen en práctica. Ahí a poner en práctica suceden los milagros, la liberación, es tremendo. Tremendo. Ahora, fíjate Marcelo, que cuando uno lee Oseas, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, pero dice que desecharon el conocimiento. O sea que vuelvo a la voluntad. Podríamos nosotros decir tranquilamente, o sea, la gente no quiere, o algunos no han querido, porque la gente quiere recibir el milagro y la sanidad por donde ellos quieren. ¿Viste? O sea, como el profeta que dijo, no va a llover, pero viene el agua. Y entonces todos esperaban que venga por la lluvia el agua, pero ¿y si no va a llover? ¿Cómo va a venir el agua si no va a escasear el agua, pero no va a haber lluvia, no va a haber relámpago, no va a haber viento? Y vino por la montaña el agua. Y todos esperaban que el agua venga del cielo, no, vino por la montaña. Entonces, a veces queremos nosotros enmarcarle el camino a Dios de nuestro milagro. O sea, el milagro va a venir por acá. No, Dios tiene multiformas. Dios tiene ideas y proyectos como moléculas de agua. O sea, no se le acaban ni las ideas, o de oxígeno, no se le acaban ni las ideas ni las formas creativas de resolver misterios o cosas que nos suceden a nosotros. Y eso es lo que lo hace tan grande, majestuoso, eso es lo que lo hace único, que no se le acaban ni las ideas, ni la forma de expresar su gracia, su amor, ni las estrategias de cómo llevarte hacia donde Él quiere. Perfecto. Y como la nieve, ¿no? Que cada copito de nieve tiene como nosotros, ¿no? La identidad, ¿no? Propia, ¿no? De nuestras células, tremendo. Decime, vos escribiste hace poco un libro, ¿verdad? Sí. El último que tenés. Este es justamente Payback, que es el que estamos presentando, la gira que estamos haciendo, que lo pueden obtener escribiéndonos al impreso, y si no, lo pueden tener gratuitamente también, como lo hacemos con más de 20 libros que hemos regalado y puesto a disposición del pueblo de Dios. Amén. ¿Cómo la gente lo pide? ¿De algún teléfono? Sí, lo puede pedir a nuestros teléfonos al más 54 9 3456 51 58 94, que ahora lo vamos a repetir. Y también puede directamente, si quiere, puede descargarlo de la parte del mundo en la que esté, desde la página www.estacionprofetica.com. Ahí hay varios libros de regalo, entre ellos este está de regalo de manera virtual. Así que de ahí de la página www.estacionprofetica.com lo pueden descargar en PDF. Está habilitado para que el que esté en la parte del mundo y le gusta leer en papel también se lo imprima en su computadora, se lo imprima porque la idea de este libro no es comercializar ni hacerse millonario. La idea de este libro es que sea una herramienta para la iglesia. Por eso es un manual profético que está dividido en 5 partes, 5 libros en uno. Perfecto, excelente. Y decime, ¿qué libro de los 40 te gustó más escribir? ¿Te gustó más? ¿Te dio más satisfacciones? Bueno, por ejemplo, 7 mares, es un libro que de alguna manera fue como un regalo que me hice a mí mismo. Es un libro que tiene muchas características de que como yo soñaba tener un libro, el sueño de tener ese libro, siempre cuando uno arranca a escribir,
me imagino que a todos nos pasa, tenemos una idea del libro que nos gustaría tener o publicar, pero a veces las circunstancias económicas, a veces trabajar con determinadas editoriales o demás te lleva a que hagas con tantas páginas o de tal tamaño el libro que no te puedas pasar o no te puedas... Y este libro está como yo lo quería, como yo lo soñé, con el tipo de página que yo quería, con el volumen que yo quería. Así que este ha sido Siete Mares, ha sido un regalo para mí. Está agotado también porque fue un libro que también le encantó a la gente. Este libro lo presenté en la Feria del Libro. Fue uno de los libros, con este libro fui uno de los escritores de la ciudad con más ventas de libros al ser local, con más el autor con más ventas de libros en ese año en la Feria del Libro. Así que ha sido un regalo de Dios para mí, que me permitió hacerme a mí mismo este libro Siete Mares, que espero en alguna oportunidad poder hacer otra edición más, pero sí, tiene como está como yo lo quería, tiene su costo, tiene su valor. Hola. Que Dios te bendijo tanto, hay tantas cosas para hablar que no creo que no va a dar tiempo en esta edición, gloria a Dios. Sí, vos sabés que, bueno, y después tengo un libro que se llama Perlas, que también ha sido un libro que le gustó muchísimo a la gente. Con ese libro pasó algo interesante con el libro Perlas, porque cuando yo lo fui a presentar, me invitaron en la Feria del Libro, justo estábamos en pandemia, por ende lo tuve que presentar, me invitó la directora de Cultura a presentarlo por las redes y socialmente, y vino el canal de la ciudad y se transmitía toda la Feria del Libro solo con las personas que estaban en cámaras, directores, la directora de Cultura, el secretario de Cultura, pero la menor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, me invitaron a presentarlo y fui a presentarlo. Lo más lindo que me invitan a presentarlo como uno más, como no podían viajar los escritores y demás, me invitan a mí como uno más a presentar. Un autor local viene a presentar su libro Perlas, con quien las compartes, se llama el subtítulo. Bueno, agarro, voy y lo presento. Acá está el libro, este libro es. Y voy y lo presento y lo más lindo, lo más llamativo, que a medida que yo iba presentando el libro y contando un poquito de qué trataba, empiezan a abrir los ojos todos los que estaban ahí. Y cuando termino de presentar el libro, todos los que estaban ahí querían el libro. O sea, cuando ingreso yo al centro cultural, que fue donde se lo presentó, te decía, era como uno más que había llegado, como no había otros escritores presentes ahí, solo se podían presentar los libros digitalmente y por las redes, muy pocos autores venían a presentar porque tenían que ser locales. Así que yo agarro, voy y lo presento y era como que, bueno, está bien, acá llegó el escritor con este libro. Al finalizar, todos se me abalanzaron, a pesar de que estábamos en pandemia, se me abalanzaron a, quiero el libro, ¿cómo lo podemos tener? Está espectacular, qué sé yo. Entonces, en ese libro hablo mucho sobre quiénes representan los cerdos, quiénes representan los perros, qué hacer con los sueños que uno tiene y los proyectos que uno tiene. Y bueno, de eso le impactó mucho también un libro social para llegar a la sociedad y demás. Así Perfecto. Que es muy... ¿Y cómo surgió en vos esto de la psicología y la capellanía? ¿Cómo medias con las dos cosas? Y la psicología yo siempre me gustó la parte de psicología, siempre. Estuve estudiando otras cosas en su momento, me metí en otras carreras cuando era
mucho más joven y deseaba estudiar algo, y me metí, a veces un poco inducido y un poco porque era lo que estaba a la mano, me metí en un montón de cosas que después me di cuenta que nada era, hasta que me encuentro con la carrera de psicología, que yo me fui a estudiar psicología a Paraná, y me encuentro ahí con la carrera y dije, wow, esto lo tendría que haber descubierto antes. No entiendo cómo no me di cuenta antes de esto, de tanta, cómo me había impactado la carrera. Y cómo poder ayudar a la gente a través de esa profesión. Y bueno, ahí en ese proceso yo entro en una etapa de mi vida donde me reconcilio con Dios, ya estando en la carrera, me reconcilio con Dios, y ahí conozco también a la que es mi esposa. Entonces nos conocemos en Paraguay. En ese momento mis padres vivieron 25 años en Paraguay. Yo viví 3 años en Paraguay, hice mi bachillerato básico en Paraguay, y mi esposa también vivió 3 años allá, pero cuando ella vivió y yo vivía allá no nos conocíamos. En una de esas idas que yo hago a verlo a mis viejos, ahí entonces nos conocemos, y después ella se viene a vivir a Paraná a hacer el profesorado de inglés. Y ahí fue que yo empiezo a reconciliarme con Dios, y entonces, como yo cuando conocí a Dios, yo tuve una conversión como muy acelerada. Mi conversión fue, yo empecé a ir a la iglesia, y a las 3, 4 semanas que yo iba, pedí para hablar con el pastor. Y cuando me sale el pastor, me dice, yo le digo, yo necesito hablar con usted, yo quiero que me atienda. Y me dijo, sí, salió afuera y charlamos, y le digo, yo necesito saber qué tengo que hacer para ser como usted. Se me había impactado tanto lo que había hecho, o cómo Dios lo usó para hablarme y demás, que a la semana yo le dije, yo necesito saber qué tengo que hacer para ser como usted. Y me dijo, bueno, y hay que estudiar, ¿y dónde? Y bueno, y hay que tener algunas Biblias, que sé yo. Bueno, dígame cuáles y yo me compro. Entonces, a los 3 meses, 4, yo ya me estaba bautizando. A los 6 meses yo ya estaba sirviendo a Dios en el altar. A los 8 meses ya iba a predicar a las ciudades aledañas. O sea, fue todo muy acelerada mi conversión. Es como que Dios me sacó de la depresión, de algunas adicciones y demás, que fue cuando yo me encontré con Dios, fue como, wow, esto, yo quiero vivir de esto, yo amo esto. Entonces, después pasa un tiempo, y yo que ya estaba metido, pasa un tiempo y tengo algunos conflictos emocionales de vuelta estando en la iglesia, y eso me lleva a que yo me aleje de Dios. Me vaya de la iglesia, me aleje de Dios y vuelva de vuelta a todas las cosas pasadas. Cuando yo me encuentro, yo empiezo a estudiar psicología, cuando yo me encuentro y que empiezo a estar con mi esposa de vuelta, o sea que me conozco con mi esposa y vuelvo de vuelta a Dios, ahí empiezo a retomar todas las cosas de Dios, y entonces ahí se empieza a consolidar nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, y estando estudiando la carrera, nosotros empezamos a estudiar teología. Y empezamos a estudiar en Córdoba con el ministerio de Juan Balistreri, y ahí comenzamos a perfeccionarnos y a conocer y a saber más y a prepararse uno para el llamado. Ya entendíamos que teníamos un llamado, los dos, y era algo que yo quería hacer desde el día que conocí a Dios. Entonces dejo la carrera de psicología y me meto de lleno en teología. Y bueno, de ahí graduamos los dos ahí en el Instituto de Córdoba de Juan Balistreri, y ahí empezamos a trabajar en el ministerio, ahí empezamos a viajar, a abrir obras en Paraguay, en Paraguay, en Chajarí, en Mar del Plata, empezamos a discipular gente, vivíamos viajando, no teníamos un lugar fijo, sino que viajábamos misionando, haciendo un trabajo apostólico, iniciando obras desde cero con gente que no conocía el Evangelio, así que empezamos a levantar obras desde la base, y ahí fue que nos consolidamos. Y me quedó pendiente la carrera de psicología, o sea, si bien fuimos
creciendo en la parte ministerial, fuimos creciendo en la parte de académica, porque después recibimos nuestra licenciatura, después nuestro doctorado y demás, pero siempre me quedó pendiente la parte de psicología que la había dejado y no había terminado. Y el año pasado, gracias a Dios, pudimos terminar la carrera de psicología social con mi esposa, los dos pudimos graduar y podemos... Así que yo la tengo más que todo, me ha ayudado y me sirve como herramienta. No me dedico a la psicología social, he atendido a algunas personas, familias o grupos de familia, sí, desde lo social, sin meter lo espiritual, porque me lo han pedido y me han buscado como un profesional de la salud y no como un pastor. Entonces he atendido, pero siempre con la esencia de uno, de que uno sabe que la mayoría de todas las cuestiones tienen raíces espirituales, así que el objetivo siempre es usarlo como una herramienta como para poder llegar a determinadas personas, y así que pueda llegar el evangelio también a esa gente. Hay gente, una vuelta me pasó que vino un hombre que estaba atendiendo. Esto me pasó hace muchos años, que le comentan a una persona, a un empresario, le comentan que yo podía ayudarlos, que si bien no me había recibido, no era psicólogo ni nada, pero que sí había tenido algunos seminarios y estudios en psicología y que podía llegar a atenderlo al hijo que tenía problemas con la adicción al juego. Bueno, cuando yo le digo que venga, cuando él llega a mi oficina, él mira, no era esta oficina, era otro lugar, y mira y me dice, ¿esto qué es? ¿Ustedes qué son, una iglesia? Me dice, porque si yo sabía que esto era una iglesia, yo no vengo. Yo no sabía que acá ustedes son de la iglesia y demás. Entonces yo le digo, no, pero nosotros, o sea, nuestra institución es una mano, o sea, la iglesia es una de las áreas. Nosotros tenemos por otro lado editorial, por otro lado radios, por otro lado, tenemos varias áreas, la parte humanitaria, la parte de asistencia social, y la iglesia es uno de esos dedos, no es que es uno de esos brazos, no es que esto es iglesia. Podemos charlar sin mencionar ni la iglesia, sin mencionar nada, o sea, podemos atenderlo sin problema. Y ahí quedó este hombre, ahí bueno, y al final pudimos ayudarlo, pudimos sacarlo adelante al hijo, le atendimos a toda la familia después completa, quiso que vengan todos. Entonces, es una herramienta más para poder expandir el evangelio, para poder llevar el evangelio adelante, para que claro, Cristo pueda estar en cada uno. Hola, ¿me escuchás? Sí. Pensé porque quedó congelado ahí. Perfecto. ¿Y el tema de la capellanía entró en tu vida cómo? La capellanía, me contacté con un amigo en una oportunidad, yo andaba queriendo poder tener la capellanía, justamente por eso, para poder tener una herramienta más de servir a la comunidad. Y entonces me contacto con un amigo, entre todos los que he averiguado y demás, y me contacto con un amigo y me dice, esta es la capellanía castrense. Yo no sabía ni lo que era castrense. Digo, ¿cómo que es castrense? ¿Qué es castrense? Quiero escuchar eso. Entonces le digo, ¿cómo que qué es castrense? Y entonces me dice, castrense es la capellanía de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Le digo, claro, dice, entonces, por eso, te sirve para ser capellán en cualquiera de las fuerzas o en cualquiera de las... Obviamente que estás preparado para ser capellán en cualquier lugar y en cualquier área de cualquiera de las asignaciones, ya sea hospitalaria, geriátrica, lo que sea, pero esta está más abocada a lo que son las fuerzas. Bueno, sí, me encantó. Todo creo que los que hemos nacido de alguna manera con alguna
figura en la familia del ejército y demás, tenemos esa, por lo menos los que hemos tenido buena experiencia. Mi abuelo era militar, gendarme, mi otro abuelo también. Entonces mi papá y mi mamá han sido criados dentro de una figura de mucho respeto, de orden y demás, y eso nos bajaron a nosotros, y ese respeto y ese valor. Entonces, siempre yo tuve, de hecho, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología clínica, la orientación que yo quería tener era justamente hacia las fuerzas o hacia la criminología o algo de eso. Entonces siempre buscando estar del lado de las fuerzas de alguna manera, o pertenecer, o participar, o ayudar, o lo que sea. Entonces cuando me encuentro con esta capellanía que nunca había escuchado de todas las capellanías de vida por haber, pero nunca había escuchado la castrense, cuando me llega esa propuesta digo, de una, yo me voy a meter ya, voy a ver qué se necesita, cómo son los requisitos, cuál es nuestro campo de acción. Y bueno, y en eso vi un video que me tocó mucho, cuando me puse a investigar qué era castrense, dónde estaban los capellanes castrenses y demás, y en ese momento me tocó mucho un video donde explican unos soldados lo que representaba para ellos el capellán en tiempo de guerra. Entonces le hacen una entrevista y le dicen a estos soldados, ¿qué es el capellán para usted? Y estos soldados dicen, cuando uno va a la guerra y no sabe si va a volver uno, o ve de pronto caer algún amigo, o que lo tiene que llevar algún amigo, o que está en una situación crítica donde no siquiera te podés mover, mirar hacia un lado y ver que está el capellán es sentir que Dios está con nosotros. Amén. Es sentir que Dios está. Es como que ese aliciente y esa fe y esa seguridad de decir, porque en esos momentos, obviamente que uno dice hay que tener fe, pero en esos momentos querés ver, más que tener fe, querés ver, porque estás tan abrumado. Me imagino yo, nunca estuve en un campo de guerra, pero me imagino yo que debe ser muy abrumador, con mucha presión. Creo que ninguna palabra pudiera describir lo que se debe sentir en esos momentos. Decirle a alguien, tenés fe, está buenísimo para el que te lo dice, pero vivirlo ahí me imagino que no debe ser nada fácil. Entonces, en ese momento ver, me parece que no quita a la fe el que uno tenga que ver en esa circunstancia y en esos momentos. Entonces, ver la persona, el capellán, decían ellos, les traía fe, les traía seguridad, les traía confianza, esperanza les representaba. Y eso fue como me llevó, y ahí fue cuando yo dije, sí, voy a hacer la capellanía castrense, no porque piensa estar en un campo de guerra ni nada, pero sí sé que vuelven de esos lugares, o sé que a veces hay que en los mismos centros donde están ellos necesitan esa contención, esa palabra de aliento, esa palabra bíblica, esa palabra de Dios impartida. Y así que bueno, ahí fue que decidí y me metí ahí con la Cámara de Ministros Evangélicos, y entonces pude hacer, junto con mi esposa, pudimos hacer la capellanía castrense, y estamos al servicio de la comunidad y al servicio de las fuerzas. Entonces vos estás actuando actualmente también si te llaman para algún capitán, alguna persona para ministrar a un soldado, vos estás capacitado para poder ir, ¿no? Tremendo. Sí, totalmente. Y más, no sé si tenés conocimiento, pero en nuestra provincia de Entre Ríos tenemos un alto índice de suicidio en relación al país.
Nuestra provincia de Entre Ríos es muy fuerte eso, muy fuerte. De hecho, las 2 primeras ciudades con índice más alto del país están en Entre Ríos. Entonces, y eso no solo se limitó a la sociedad, al civil, sino que eso también empezó a pasar en las fuerzas y empezó a haber suicidios y demás. Fue hace 3 días. Está dominando la zona, ¿no? Hace 3 días se acaba de suicidar un policía en la ciudad de Concordia. Y acá también hace muy poco una chica muy joven que impactó mucho a toda la sociedad en el país, también una chica en un negocio entró, la policía estaba ahí cuidando el negocio, haciendo su guardia y de pronto se metió, pidió para pasar al baño y también ahí se suicidó dentro de un negocio. O sea, es fuerte. Entonces, está acá en nuestra ciudad también, es muy alto el índice. Acá en lo que va 100 kilómetros a la redonda, la vez pasada íbamos creo que por el día 8 del año y ya había habido 12 suicidios, una cosa así en los 100 kilómetros de la redonda. Entonces es muy fuerte y es donde como capellanes, como psicólogos sociales, tenemos que estar ahí presentes y por eso el gobierno de la ciudad acá está haciendo toda una movida justamente para poder traer soluciones y propuestas y ver que las distintas instituciones, a ver qué pueden proponer y cómo se puede abordar esta problemática que afecta mucho a la sociedad, a las familias. Así que bueno, ahí estamos con todos los recursos que tenemos, apoyando y sirviendo a la comunidad. Sabemos que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la gente, claro, porque Dios ama a la gente y ama. Entonces, si yo digo que amo a Dios y me quedo cruzado de brazos, digo que amo a Dios y no evangelizo, digo que amo a Dios y me quedo porque hace frío, digo que amo a Dios pero no ayudo, no visito los hospitales, la clínica y digo que amo a Dios, en realidad es un amor de palabra, pero mi corazón está muy lejos de lo que es el corazón de Dios. Claro que sí, tremendo. Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero voy a dejar al pastor Brian, que tuvo que salir porque tuvo unos problemas de luz y cosas, ¿no? Pastor Brian. Amén. Sí, se complica, pero lo importante es que esto va a quedar grabado, después voy a poder ver esa parte que me perdí. No sé si, Pastor Apóstol Fochesato, te preguntaron lo siguiente, pero me gustaría que puedas contar cómo está compuesto el ministerio, cómo encarás cuando ayer se lo preguntábamos, antes de ayer a un siervo, ¿no? Vos hacés muchas giras con el tema del libro, con presentaciones. ¿Cómo queda el ministerio? ¿Cómo delegás esa parte, no? Bien, nosotros tenemos un equipo. Hasta hace unos años dejábamos siempre un pastor a cargo, pastor o pastora a cargo, y hace un tiempo atrás que se nos vino la claridad, porque en nuestra visión siempre la iglesia no puede quedar sin alguien al frente. Así no haya reuniones, así no haya actividad, siempre alguien tiene que quedar responsable al frente. Entonces, un asignado temporal, pero que esté. Entonces, siempre dejábamos una persona. Y hace un tiempo atrás que empezamos a dejar un presbiterio. Entonces, nosotros nos movemos, a veces queda mi esposa, o a veces tengo la bendición de que también mi suegra es pastora. Entonces, cualquiera de nosotros, el que sale queda uno de ellos. Mis padres también son pastores, que si están quedan ellos, y si no, alguien de nuestro equipo, alguno de los pastores del equipo, pero ahora no dejamos una persona, porque la idea es que la persona que queda a cargo de la ciudad, en cuanto a la iglesia,
tiene que estar en la ciudad, por cualquier cosa que surja. Entonces por ahí nosotros salíamos, viajábamos, y viajábamos por 4 o 5 días, y esa persona no podía, capaz que le caía un fin de semana en el medio, largo, no podía salir de la ciudad ni un día ni nada, porque había quedado como responsable asignado, como encargado interino de la obra. Entonces lo que hicimos fue armar un presbiterio, y de esa manera nos movemos con mucha más tranquilidad, sabiendo que si alguno de los del presbiterio se tiene que mover, el presbiterio, nunca todos se van, nunca todos salen, siempre queda armado el presbiterio, aunque 1 o 2 no estén, siempre alguien queda y de hecho se combinan entre ellos, si alguno va a viajar o demás, se combinan para poder estar en la iglesia. Buenísimo. De esa manera tenemos un equipo, como yo decía al comienzo, tenemos un equipo de confianza, de mucha bendición, y de esa manera a lo largo de los años hemos construido esta relación ministerial, esta unidad. Entonces de esa manera podemos trabajar con confianza, podemos viajar con tranquilidad y con confianza, y la gente también sabe que siempre hay algún pastor disponible, siempre hay algún ministro disponible para atender o asistir llegado el caso. Así que bueno, por ejemplo, la vez pasada yo iba a viajar, iba a haber presentación de niños y demás. Bueno, las presentaciones se hacen aunque yo no esté. Si la persona quiere puntualmente que yo le presente el niño y demás, bueno, se correla la fecha, pero si no, la visión continúa, las cosas siguen sin ningún problema. Incluso charlamos los temas que se van a dar, o sea, yo estoy al tanto cuando salgo y demás de qué temas se van a tocar. Usamos nosotros mucho el libro. Este libro que estamos presentando, el Payback, son 5 libros en uno. No es que escribimos 5 libros independientes y los juntamos, sino que lo dividimos en 5 áreas, en 5 partes, para una mejor orden y para una mayor claridad. Entonces la primera parte habla de todo lo profético, palabras proféticas anuales, palabras proféticas para este año, la palabra profética para el año que viene y la palabra del año para el 2028. Entonces, aparte de eso están las palabras proféticas mensuales, para que cada mes el pueblo de Dios tenga una directiva clara de dónde invertir, qué hacer, qué cosas tener cuidado. Entonces, esto lo hacemos hace 20 años que publicamos y tenemos los manuales proféticos. Ya fueron publicados 17, 18 libros proféticos, donde para darle dirección al pueblo y para que el pueblo tenga, no es la única palabra profética obviamente, y sabiendo que la Biblia es la palabra por excelencia profética, pero sí tener algo bajado al hoy de qué cosas tener en cuenta, en qué va a haber favor, tiempo de qué es cada mes. Entonces, el pueblo de Dios, con las palabras proféticas, queríamos, o sea, el Dios cuando me empezó a entregar las palabras proféticas mensuales, me dijo estoy hablando hace 20 años, que el pueblo siempre llegaba tarde. Primero llegaban los masones, llegaban los astrólogos, llegaban los inversores, los accionistas, y el pueblo de Dios siempre se enteraba último acerca de qué hacer, dónde invertir, dónde poner su valor y sus acciones. Entonces Dios no quería que el pueblo viva más así, llegando último. O sea, entonces Dios me dijo que me iba a entregar las palabras proféticas para que el pueblo esté anticipado. Entonces Dios me empezó a entregar con 2 años de anticipación, o 3, las palabras proféticas mensuales para el siguiente año. Y ahí empecé a publicarlas con 2 años de anticipación para que el pueblo de Dios reciba el libro, por ejemplo, este libro de este año, y tenga haya tenido desde enero todas las palabras de este año y todas las del año que viene. Entonces, el pueblo de Dios puede organizarse, puede planificar, puede proyectar, puede saber dónde invertir. Ya hoy, acá, en junio, sabe en qué invertir en junio del año que viene. O sea, no tiene que estar
esperando a ver qué Dios va a hacer el año que viene, sino que hoy ya sabe y puede planificar dónde va a ser su inversión y sobre todo eso, marcar la diferencia, porque esa es la idea, poder marcar la diferencia y poder tomar las oportunidades. Yo siempre digo que un buen negocio en manos de impío cayó antes en manos de distraídos, de creyentes distraídos. Porque Dios todo lo bueno primero se lo da al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no lo agarra, el astuto del enemigo te lo roba. Entonces, todo buen diseño, toda buena idea, todo buen proyecto, toda buena inversión, todo buen negocio en manos de impío pasó por creyentes distraídos. Y como no la agarraron, no la entendieron o no la supieron ver, el mundo que es audaz, que es se lanza, te termina atrapando. Entonces, por eso es que Dios nos dio este diseño para que el pueblo de una vez por todas pueda. Por eso lo de la pandemia salió, lo hemos profetizado 2 años antes a lo de la pandemia. El libro sale y incluso decía el mes en que iba a haber, donde el pueblo se iba a replegar y donde se iba, o sea, un montón de cosas que, claro, la gente por ahí no sabe y dice, ¿y dónde estaban los profetas? Como en un grupo al que pertenezco, o sea, algunos pastores habían salido a decir, ¿dónde quedaron los profetas con lo de la pandemia y todo? No, los profetas no hablamos. Lo que pasa es que no hubo un pueblo que leyera, que escuchara, que entendiera, pero los profetas hablaron. Chuck Pierce fue muy claro en decir lo que se venía. O sea, muchos profetas, el apóstol Ronnie Chávez también, fue muy claro acerca de lo que iba a pasar y lo que iba a venir. Y no solo eso, sino que quedaron plasmados en libros cuestiones de las que iban a suceder y las que están sucediendo. Entonces, lo profético nos ha marcado un norte, Que el hombre no escuche a Dios no significa que Dios no esté hablando, que no veamos las ondas, no significa que no estén pasando las ondas de Wi-Fi y las ondas de radio y demás. O sea, Dios sigue hablando, no estamos en el tiempo donde Dios se calla, estamos en el tiempo donde alguien busca a Dios y Dios encima lo recompensa, porque Él recompensa lo que les busca. En ese tiempo estamos. Estamos en el tiempo donde el que lo busca lo encuentra, el que golpea se le abre, el que llama se le responde. Estamos en ese tiempo. No estamos en el tiempo donde, y no sé, como yo le digo a la gente, tenemos una red de ayunadores proféticos, donde yo le digo a la gente, toda persona que ayuna no se puede levantar sin una respuesta de Dios, porque no estamos en el tiempo donde jugar a las escondidas o donde Dios hizo silencio. Estamos en el tiempo donde Dios tiene las ansias de poder hablarle a su pueblo y que el pueblo lo escuche. Entonces, no puedes ayunar y no tener una idea de lo que Dios quiere hacer por lo que estás ayunando. No puedes estar ayunando y no tener una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hoy Dios está hablando. Dios está hablando al que lo busca, Dios lo va a encontrar a Dios. Porque Dios hoy se deja encontrar. Porque Dios hoy se deja buscar y se deja encontrar. Y es tan el deseo de que lo busquen, que te deja claro que si encima vos lo buscas, Él te recompensa por haberlo buscado. Que es como esa persona que anhelábamos que llegue cuando éramos niños, anhelábamos que llegue porque sabíamos que traía regalos y demás. Bueno, Dios está de la misma manera ahí, con todos los regalos, con todas las respuestas de oración, con todas las cosas, esperando a que el pueblo lo busque. Lo buscaste, ¡pum!, viene con la respuesta, viene con las sanidades, viene con los milagros, viene con todo. Entonces, pero el pueblo dejó de escucharlo a Dios, el pueblo, el hombre dejó. El hombre le dio la espalda a Dios, el hombre. Entonces, yo enseño siempre que algo que a veces la gente no se da cuenta, que Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, Dios también te da la espalda. Entonces, la Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, y esto yo lo explico mucho cuando me invitan en el gobierno a hacer una oración y demás. La palabra volveos es arrepentimiento, es girar sobre un mismo eje hacia otra dirección. Entonces, cuando Dios dice, volveos a mí, fíjate qué detalle dice, y yo me volveré a vosotros. O
Quiere decir que si yo le estaba dando la espalda a Dios y estaba mirando para un lado, y me vuelvo a mirarlo a Dios, Dios también estaba mirando para otro lado. Y cuando yo me doy vuelta a mirarlo a Él, Él se da vuelta a mirarme a mí. Entonces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y entonces oiré, perdonaré y sanaré la tierra. Entonces Dios quiere eso, de que nosotros lo miremos a Él, lo busquemos a Él, le clamemos a Él, y entonces veremos la mano poderosa de Dios. Entonces ahí están las palabras proféticas. La segunda parte es de liberación, varios capítulos sobre liberación, hay oraciones de liberación y temas de liberación. La tercera parte es el área de finanzas. Hay 4 niveles de finanzas: la indigencia, la pobreza, la abundancia y la sobreabundancia. Entonces tenés la indigencia, que no tenés ni techo, ni comida, ni vestida. La pobreza, que tenés lo que el sistema te brinda o lo que podés llegar a rescatar. Que por ahí comés, sí como, pero ni lo que quiero, ni cuándo quiero, ni cómo quiero. Te vestís, sí, pero ni lo que quiero, ni tengo unos pulores del primo, ando con unos pantalones que dan un chico al otro primo que creció. O sea, ando con la indigencia, no tengo nada, la pobreza, que subsisto con la pobreza, y después viene la abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es cuando me alcanza bien, pero para mí y mi casa. Es decir, como lo que quiero. Che, ¿tengo ganas de comer unas pizzas? Bueno, pedítela. ¿Tengo ganas de comer unas empanadas? Pedítela. Pero si viene el vecino o viene mi pariente que te dice que te está llegando a tu casa, escondela porque no alcanza. O sea, metelas al horno, ¿viste? Estás haciendo un asado, che, vamos a comer un asado en familia. Bueno, con toda mi familia, mi esposa y mis hijos, ok. Y te dicen, che, estoy llegando a tu casa, escondé el asado, sacá el arroz y vamos a hacer un guiso. Pues no alcanza, o sea, te alcanza para vos, pero no alcanza para compartir. Tenés un saco, no tenés para regalar un saco. Tenés un pantalón, pero no tenés un perfume, pero no tenés el que querés, el que te gusta, pero no para compartirlo con otros. Eso es la abundancia. Estás pleno vos, está plena tu casa, pero no puedes compartir. Y ahí es donde viene la sobreabundancia. La sobreabundancia es cuando te alcanza para vos y alcanza para compartir. La sobreabundancia es como lo que quiero, como cuando quiero, como dónde quiero y como con quién quiero, porque me alcanza a mí y me alcanza para repartir. Tengo un saco yo y tengo un saco para regalar. Ahí estoy haciendo un asado y me avisan que vienen, vénganse. ¿Hay que llevar algo? No, pago yo, tranquilo, pago yo. Esa es la sobreabundancia a la que Dios nos quiere llevar a todos. Entonces, la sobreabundancia, que es la que necesitamos para poder servirle a otros y ayudar a otros, la sobreabundancia, en el tercer libro de este libro, está lo que es cómo llegar a esa sobreabundancia. Me tomé el trabajo de escribir 51 tips de liberación financiera, claves de finanzas. Aparte, otra persona escribió sobre 10 claves sobre las primicias, lo que representan las primicias, y así varios temas sobre finanzas. Después, el cuarto libro es sobre fundamentos. El profeta Pablo Chávez hizo un estudio extraordinario sobre lo que es el avivamiento que se viene y que se está estableciendo, y él hizo un estudio sobre los avivamientos, todos los avivamientos que hubo y qué produjo y qué características tuvieron. Y cuando él hizo todo ese estudio, se dio cuenta que lo apostólico y lo profético tienen todas las características de la reforma y el avivamiento. Entonces, él hace todo un estudio sobre lo apostólico y lo profético, que no es una onda que vino, que no es algo que apareció nomás y que va a pasar, sino que es la nueva reforma, el nuevo avivamiento. Y entonces él detalladamente tiene un capítulo extraordinario en el libro donde él explica los peligros de la nueva reforma. Los peligros en la alabanza, los peligros en la adoración, los peligros en la danza, los peligros en la finanza, los peligros que podemos cometer como siervos, como ministros,
en la nueva reforma si no entendemos lo que Dios quiere con la nueva reforma. Así que ese es un tema que todo ministro, todo líder debería leer, ese capítulo que está en el libro. Y después sigue la parte del liderazgo. El último libro es todo lo de liderazgo para edificar, para fundamentalizar al liderazgo. Cada año yo me tomo el trabajo, hace varios años, hace como 5 años que me tomo el trabajo del apóstol Ronnie Chávez, extraer de consejos que él da entre taller y taller o entre conferencia y conferencia, mensajes que no los vas a encontrar, consejos que no los vas a encontrar en otro lugar más que en el libro. Hace varios años que 31 claves yo pongo como para que uno pueda día a día, todos los días repasar el consejo de un padre apostólico, de un padre de naciones. Y así varios amigos más que también tienen sus capítulos que comparten sus claves para el liderazgo. Entonces son 5 libros que nosotros lo usamos como un manual de arquitectura cada año cuando sale el libro, y así nos comenzamos a trabajar. Lo profético va siendo soltado en la iglesia a lo largo de todas las reuniones, lo de liberación va siendo transmitido en las cadenas de liberación, en las cadenas que son de intercesora, en las vigilias. Lo de finanzas, tenemos cadenas especiales de finanzas donde tocamos todos los puntos que están. Lo de fundamentos se lo vamos compartiendo a los maduros, a los pastores, a los ministros, a la iglesia. Y el liderazgo, que todas las reuniones de equipo se van tocando los temas de liderazgo. Y así vamos completando y vamos desarrollando el libro, este diseño de Payback, este año que es el año del posicionamiento y los edificadores. Por eso tiene la estaca, el posicionamiento y los edificadores, que es el año que Dios nos habló, que veníamos de una supreeminencia, veníamos de un tiempo de guerra, de un tiempo de conquista, pero uno puede guerrear y puede conquistar, pero no permanecer en la conquista. Y la clave para poder permanecer en la conquista es el posicionamiento y la edificación. Si una persona está en posicionamiento, ¿cómo sabemos si alguien está posicionado? Es porque comienza a edificar a otros. Hasta que alguien no edifica, no sé si está posicionado. Hasta que alguien no se transforma en un ayudador de alguien, en un bastón de alguien, en un trampolín de alguien, hasta que no edifica, no sé cuán comprometido, no sé cuán posicionado está en el Evangelio. Por eso la mejor señal de que alguien está posicionado es que está edificando y ayudando a los demás. Así que ese es el libro que lo pueden descargar gratuitamente de la página www.estacionprofetica.com, o nos pueden pedir el impreso al, como dijimos hoy, más 549 3456 51 58 94. Y ahí le podemos enviar el libro. También, vuelvo a decir, el PDF también está disponible para que se lo puedan imprimir de distintas partes del mundo. En Argentina se los enviamos impresos nosotros mismos, desde acá se los enviamos impresos. Y a pastores se los estamos regalando. Estos días yo estuve de gira en distintos lugares y los pastores se los vamos regalando a medida que nos vamos encontrando con ellos, se los vamos obsequiando a los pastores para que lo usen como una herramienta ministerial, una herramienta de impulso y una herramienta de guía con las palabras proféticas para que el pastor pueda programar y ver y ayudar a su gente a través de lo que Dios proféticamente ya habló con años de anticipación. Wow, tremendo. No te dejé hablar, Marcelo. No, perfecto, no quiero hablar nada, quiero escuchar, quiero aprender, así que voy a bajar esos libros, después esto va a estar editado mañana en el canal Marcelo Parrelia, yo te lo envío, vos se lo envías a la gente, es tremenda esta enseñanza, todo lo que hiciste, nos quedó un montón para hablar, el tema de la ONG, de tu familia, y eso vamos a hacer otro programa porque el pastor Brian anda con problemitas de luz, de internet, así que vamos a... Te voy a pedir que ores por la gente que ha estado aquí con nosotros, que ores por aquellos que van a entrar a través del canal de YouTube. Bien.
Sí, Buenos Aires tiene ese problema a veces del corte de energía y demás. Y ha habido temporales. Acá nosotros estábamos con temporales ahora desde la mañana temprano, así que suele pasar, suele pasar. Bueno, oramos entonces. Aquí estamos con lluvia. Amén. Vamos a... Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo de acuerdo con Marcelo, tu siervo, Señor, para bendecir a toda la gente que está conectada y la que se va a conectar. No importa, Señor, en el momento que hayan ingresado, creemos firmemente, Señor, que la oración, Padre, tiene poder, que la comunión, Señor, y el acuerdo tiene poder, y es por eso que queremos orar, Señor, para que la unción literaria, la unción de milagros, la unción de sanidad, la unción apostólica, la unción de la nueva reforma, sin partida, Señor, en toda la gente que está del otro lado. Que venga luz y claridad, Señor, acerca de poner su voluntad a tus pies, para que vos tengas la última palabra, Señor, en sus vidas. Que le abras caminos, Señor, a aquellos que están con los caminos cerrados. Señor, en el nombre de Jesús declaramos y bendecimos con sanidad, con milagro. Haz la obra, Señor, en todos aquellos que se tomaron este tiempo para ver, para escuchar. Haz el milagro que cada uno está necesitando. Padre, vos sabés lo que cada uno necesita, sabés la intención del corazón, sabés en qué etapa están de su vida ministerial, en qué etapa están de su vida, Señor, como familia. Te pido, Señor, que los bendiga. Te pido, Señor, que obres en sus vidas y que ellos puedan ver tu mano poderosa, que sean posicionados en este año de posicionamiento y que se transformen en edificadores, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo, que sean edificadores de la ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo también la vida de Marcelo, Señor, la vida de Brian. Te doy gracias por sus vidas, por sus familias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, gloria a Dios. La gente dice amén, la gente dice gracias, gloria a Dios. Estamos llegando al final del programa. Apóstol, un gran honor, un gran privilegio poder tener esta entrevista contigo. Tenemos la Escuela de Ministerio Unicristo, cuando quieras hacer algún programa también. Te dejamos la invitación, amén. Y bueno. Déjese usar por Dios, querido amigo, amiga. Comparta este video en sus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, donde sea, TikTok, haga cortes, haga lo que sea necesario para bendecir a las personas. Dios les bendiga. Gracias. Dios bendiga. Padre de Jesús. Amén. Él es el principio y el final, por la eternidad. Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En sus manos tienen toda autoridad, todopoderoso. Y con su justicia el mundo juzgará, por su gran poder. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana. Todopoderoso, santo, en la cruz él murió. Santo, y la muerte él venció. Santo, hoy siempre reinará, en su trono reinará. Él es el autor de toda creación, de toda perfección. Su paz y resplandece como el sol en el amanecer. Como fuertes aguas puedo oír